Dios es bueno, hermanos, ¿verdad? Todos tenemos propósito. Dios mío, tenés un nombre y atrás de tu nombre está escrita toda una descripción de tu propósito. El tema está en que descubramos ese propósito, porque ¿quién caminará un lugar que no conoce? ¿O quién ejecutará un propósito si no lo sabe? ¿Cómo debemos de estar caminando en este tiempo? Yo sé que hemos oído de propósito 1000 veces, ustedes lo han oído una y otra vez, han estado buscando la dirección de Dios para conocer el propósito, pero al estar preparando y pensando en lo que el Señor quería hacer y todo lo que hemos estado leyendo, recibiendo últimamente, sentí de parte del Señor que me dijo, están en una casa profética. Están en una casa profética. Y cuando estamos en una casa profética, el espíritu y el ambiente está preparado para dar dirección y respuesta. Lo profético da dirección, da destino, da propósito, da claridad, da cosas específicas. Entonces el Señor me decía, no es posible que estén en una casa profética y no conozcan propósito y no entiendan propósito. Y que sepan que el propósito no es estático, el propósito es progresivo. Y de acuerdo a lo que logras en un punto, entonces viene el siguiente entendimiento del propósito que tú tienes. Muy bien, entonces miren, voy a hablarles como que si no supieran. Voy a hablarles como que nunca han oído esto. ¿Saben por qué? Porque a unos ya lo oyeron y todavía no lo han oído. No han entendido, han escuchado, pero no han oído. Y hoy me decía el Señor ayer que después de varias horas de preparación, de oración, de búsqueda, de espera, llega un momento donde tú dices, bueno, Señor, yo creo que hasta aquí llegué, ¿verdad? No puedo preparar más, no sé qué más hacer. Y venía subiendo las gradas de mi casa y me dijo, yo mismo abriré los oídos de mis hijos mañana para que oigan propósitos y respuestas que no han podido tener. Así que, Señor, nosotros dependemos 100% de ti. El único que conoce el propósito de cada persona aquí y de las que están oyendo por los medios, eres tú, Señor. Así que te pido, Espíritu Santo, que hagas la parte que solo tú puedes hacer, que es que abras los oídos de mis hermanos y hermanas y les permitas oír lo que tal vez por circunstancias o por cosas que han pasado, o porque hasta hoy toca que lo oigan y lo entiendan, tú les dejes ver y entender el propósito por el cual fuimos cada uno de nosotros creados. Yo te doy gracias, Señor, porque sé que nos estás llevando a un punto de una bifurcación en el tiempo y tú estás diciendo, no quiero que camines un solo día más vagando sin saber a dónde vas. Vagando sin entender el propósito por el cual te hice y vagando con cosas que apagaste y cerraste la puerta años atrás porque no se cumplieron. Reactivaré esos tiempos, reactivaré tu memoria profética, reactivaré sueños, visiones que han estado en tu corazón por años, dice el Señor, que por una u otra razón no has podido caminar y cumplir. Empezará a venir un espíritu de esperanza nuevo y distinto sobre ti, porque yo avivaré un fuego sobre ti distinto, para que con ese fuego venga la fuerza, venga la potencia, venga el poder, venga la autoridad para ejecutar el propósito por el cual te hice, porque te necesito, dice el Señor. Gracias, Padre. Entonces, miren, les voy a hacer unas preguntas que todo mundo se hace y esto les va a servir para evangelizar, para hablar con muchas personas. No conozco a nadie en la tierra que no quiera saber las respuestas de esto, no importa si es un satánico o si es un corderito. Todos quisieran saber estas respuestas. ¿Qué me levanta todas las mañanas? ¿El despertador? ¿O el ánimo por ir a hacer algo y cumplir algo que tengo que hacer? ¿O te está costando levantarte? Porque no tienes propósito, no tienes nada que te levante con la fuerza que te tiene que levantar para ir a hacer lo que toca ir a hacer. También otra pregunta que te quiero hacer es, ¿qué me dirige? ¿Dirijo yo? ¿Me dirige el mundo? ¿Me dirigen las personas? ¿Me dirige Dios? ¿Quién dirige mi vida?
Realmente necesitas saber que es Dios. Así es, Camila. ¿Cuál es el propósito de todo lo que estoy haciendo? No solo en mi fe, mi familia, mis finanzas, mis amigos, mis relaciones. ¿Cuál es el propósito de todo lo que hago? ¿O ya solo vivimos por existir? Porque muchos dicen, muchos existen, pero pocos están vivos. Tenemos pulso, respiramos, comemos, nos dormimos, pero ya no vivimos la plenitud de lo que el Señor quiere que nosotros vivamos. Y en Él hay vida en abundancia, hay cosas nuevas constantemente. En Él las cosas que son sanas están creciendo y produciendo y haciendo todo el tiempo. Si no está pasando eso, algo está desfasado, algo nos está faltando hacer a nosotros. Otra pregunta que todo mundo se hace, ustedes ya saben la respuesta, pero tal vez alguien oyendo en los medios no lo sabe. ¿De dónde vengo? ¿Por qué estoy aquí? ¿Y hacia dónde voy? Esas son las 3 preguntas existenciales de la mayoría de las personas. ¿Por qué estoy aquí? ¿De dónde vine? ¿Y hacia dónde tengo que ir? Entonces, ¿quieres saber cuál es el propósito de tu vida? Solo quiero hacer una pausa. ¿Cuántos saben ya su propósito? Quiero que levanten la mano. Algunos la ponen así a la mitad. Medio, ¿verdad? Hay veces creo que sí, hay veces creo que no. En unas cosas creo que sí, en otras cosas creo que no, ¿verdad? Así. Y eso está bien. ¿Saben que muchos creen, muchos teólogos enseñan de que a Jesús se le fue revelando poco a poco para qué había venido? Que Él no lo sabía todo desde el principio, se le fue revelando poco a poco su propósito. A nosotros también se nos va revelando poco a poco nuestro propósito. Amén. Entonces, cosas que podemos ir diciendo, ¿verdad? Tenemos que empezar con Dios. Por eso todos los que están allá afuera que no creen en Dios, que creen encontrar un propósito sin conocer a Dios, está difícil. ¿Y por qué es que está difícil? Porque tú no puedes saber tu propósito porque tú no te hiciste. Y si yo no me hice, yo no puedo saber. Entonces tengo que ir al que me hizo para saber cuál es mi propósito. El que me diseñó, el que me pensó, el que me soñó. Dice la palabra, vamos a ir a ella, que antes de que tú existieras y vinieras a la tierra ya estaban escritos todos los momentos que ibas a vivir. Uno lo oye re bonito, parece como un poema, pero yo sí lo creo, ustedes, que todos los momentos de mi vida ya están escritos. Y que hoy 25 de febrero, el cumpleaños de Jorgito, se está abriendo un libro y se está abriendo el capítulo de tu vida para hoy. Ayer fue el cumpleaños de Kim, mañana es el de Ale. También tenemos cumpleañera por acá el día de ayer, como que estamos en tiempos de nacimientos y de cumplimientos de años para nuevos tiempos. Entonces, miren, cuando el Señor abre el libro de tu vida, si tú te sentaras con ese Padre al cual le hablamos hoy en adoración, y se sienta y abre el libro de la vida y te dice, a ver, vamos a ver. Y has vivido, yo pues por los años que tengo, ya viví todo esto. Ya lo viví, ya lo conozco, ya lo caminé. Pero todo esto no lo sé. Y depende de mí mucho del cumplimiento de lo que Él ya escribió, si va a pasar o no, y a qué horas pasa y cómo pasa. Entonces, ¿quién tiene responsabilidad de vivir el destino y el llamado profético? Yo tengo la responsabilidad de ese cumplimiento. Entonces, hoy no es mentira cuando les digo que el Señor está abriendo tu libro y está abriendo en el capítulo de la vida en el que tú estás y te está haciendo una evaluación. En lo que estábamos en el tiempo de alabanza, yo vi al Señor porque todavía habíamos pocos cuando empezamos, pero vi que Él empezó a poner hojas en las sillas, todas las sillas. Le dije, ¿qué estás haciendo? Y me dijo, estoy dejando hojas de desempeño para evaluar a mis hijos. Voy a pasar hojas de desempeño, como cuando uno en una empresa dice, ya se cumplió el año, vamos a ver tu desempeño, vamos a ver cuántas metas lograste, si mereces un bono o no mereces un bono, si te bajo, si te subo. Hojas de desempeño puso Dios hoy, allí donde tú estás sentado.
Y hay una hoja donde Él va a evaluar el desempeño de lo que nosotros hemos hecho. Porque si no tenemos una revisión cada cierto tiempo y no nos revisamos con Dios, vamos a pasar la vida no avanzando, o no evaluando, o no mejorando, o retrocediendo y no dándonos cuenta de que ya no hemos caminado para adelante. Todo lo que hemos hecho es sostener. Y en Dios dice que en Él no hay pausa. O vas para atrás o vas para adelante. Entonces tenemos que estarnos haciendo estas evaluaciones. La única manera de conocer tu propósito es hablar con tu Creador, el que sabe para qué te hizo. Entonces con Él es con el que hoy tú vas a estar hablando y Él te va a estar diciendo a ti y te va a estar recordando cosas en lo que estás ahí sentado. Siempre lo digo, tenemos 2 oídos. Con uno nos habla este micrófono que están oyendo a través de esta voz, pero el otro te está hablando el Espíritu Santo. De veras que sí, ¿verdad? Y en esa hoja de desempeño, mira, esta parte está como que no muchito ha habido movimiento, ¿verdad? No ha habido crecimiento, no ha habido acción, o en estas áreas has caminado perfectamente tu propósito y vas a estarte viendo en Dios. Dios nunca crea nada sin propósito. Esto es así. Nunca Dios crea nada sin propósito. Cada planta tiene propósito, cada animal tiene propósito, cada estrella tiene un nombre, cada país tiene una frontera, tiene un diseño, cada mar tiene su nombre y su propósito, cada volcán tiene su nombre y su propósito. Cada uno de nosotros tenemos un propósito. Él no hace nada por gusto, nada por gusto. Aún el mosquito, tan pequeño como es necesario para hacer ciertas cosas. La hormiga es necesaria para hacer, todo tiene propósito. ¿Cómo no lo vamos a tener nosotros? ¿Cómo vamos a vivir nosotros sin eso? Dios no hace nada sin propósito. Dios te hizo con propósito y te quiero llevar a Colosenses 1, del 15 al 18. Dice, Él es la imagen, está hablando de Jesús, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y, entonces, ¿para qué vivimos? ¿Cuál es el principal propósito en nuestra vida? Es vivir para Cristo, porque fuimos creados por Él, para Él. Él vive a través de ti, Él habla a través de ti, Él sirve a través de ti, Él enseña a través de ti. Por eso estamos, en uno de los principales propósitos es ese. En Cristo encontramos entonces nuestro propósito. Dice Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino que transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces eso siempre lo hemos visto en circunstancias, pero ahora quiero que te veas tú ahí adentro. Entonces yo le diría, Nancy, no te conformes. ¿Sabes lo que es estar conforme? Ya no haces nada. Me conformo. Estoy conforme. No os conforméis. No te me vas a conformar quedándote donde estás o haciendo lo que estás haciendo. No os conforméis. Esta que tú ves aquí, o así sí que veo ahí, no está completa. No ha terminado su propósito. Si hubieras terminado, ya te hubiera llevado como Enoc, sí. Si estuvieras terminada. Pero no ha terminado. Quiere decir que hay propósitos pendientes. Y él dice aquí que no nos conformemos a este siglo, pero no nos conformemos a todo lo que este siglo hace en nosotros. No, ya llega a tal edad, no, ya no voy a poder hacer, no, ya no va a pasar no sé cuánto. Dice, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios para ahorita. ¿Cuál es tu voluntad, Señor, para mí ahorita? ¿Es la misma que hace 10 años? No. ¿O hace 5 o hace 1? No, porque Él evoluciona, Él camina, Él mueve las cosas. ¿Cuál es entonces esa perfecta voluntad que es agradable y es perfecta?
Fuiste creado por Dios y para Dios. Si uno no entiende esto, estará vagando por la vida sin sentido siempre. Y eso le está pasando a muchos que están por allá afuera que no quieren reconocer que Dios existe. Porque el hecho de que alguien reconozca que Dios existe quiere decir que sus leyes las tengo que vivir. Y si reconozco las leyes, entonces tengo que vivir de cierta manera y tengo que obedecer a alguien. Pero mejor entonces yo digo que Dios no existe. Porque en el minuto que yo digo que existe, estoy sujeta a ese creador. Por eso hay mucho ateo allá afuera y muchos jóvenes están cuestionando si Dios es la creación o Dios se mueve, saber ni cómo. Pero con que no sea el Dios que nosotros vemos en la palabra, porque entonces tienen que sujetarse a este patrón. Pero en Él sabemos que está todo escondido, a Él tenemos que conocer para conocernos a nosotros mismos y vivir el propósito. Miren, Oseas 6:6 dice, todo empieza con Dios y el entender que Dios te ama. Oseas 6:6 dice, lo que quiero de ustedes, ¿qué es? Es que me amen y no que me hagan sacrificios, que me reconozcan como Dios y que no que me ofrezcan holocaustos. Este es en el Dios habla hoy. Entonces dice bien claro, ¿qué quiero? Que me amen. ¿Qué quiero? Que me reconozcan. Con esas dos cosas nosotros ya vamos caminando en un camino donde Él nos va a poder hablar y nos va a poder decir más acerca de nuestro propósito. Lo más importante es saber que Dios te ama y tú le ames a Él. ¿Cómo se manifiesta el amor a Dios? Ustedes, ¿cómo le demostramos a Dios amor nosotros? Solo ayúdenme a predicar. Obediencia, fe, santidad, comunión con Él, amor a Él y al prójimo, estar en paz con todos. Bueno, mucha Camila les lleva 2 y ustedes solo 1. Bondad, nos está dando todos los frutos del Espíritu. Amar su palabra. Amar su palabra. O tú puedes vivir sin leerla. ¿Tú sobrevives sin leer la Biblia? Hay gente que sí. Puede pasar meses sin abrir la Biblia, solo el domingo, porque se la leen. Si me amas, amarás mi palabra. Amar es la necesito. No puedo vivir sin esto. Amén. Entonces, esas son las cosas que tenemos que ir demostrándole que lo amamos. Decir te amo es re fácil. Demostrar el amor es otra cosa. Obedecerlo, perdonar si me dice que perdone. ¿Verdad? Por ahí andaba mi Mati hoy tempranito y estábamos hablando del perdón. Y Víctor le dice, ¿sabes cuántas veces hay que perdonar, Mati? Y le dice, no sé. Y le dice, ¿verdad, Mati? ¿Cuántas veces? Ay, ya se te olvidó. Era 70 veces 7. Y entonces dijimos 490. No, es 70 por 70 por 70 por 70 por 70 por 70. Son casi 4 trillones, 438 trillones, porque aquel lo hizo en la calculadora. ¡A la gran! Hay que perdonar y perdonar y perdonar y perdonar. Si me amas, vas a perdonar, porque si no, yo no te puedo perdonar a ti y no podemos estar cerca. Entonces uno se va dando cuenta que cuando Jesús hablaba, lo que Él hablaba, era para ayudarnos a nosotros a vivir de la manera que tenemos que vivir. Si lo amamos, vamos a perdonar, no vamos a guardar rencor. Aunque tengamos todo el derecho de guardar rencor y tengamos toda la justificación, no lo vamos a hacer porque por amor a Él vamos a vivir como Dios quiere que nosotros vivamos. Amén. ¿Cuál es la señal fuerte, así como un semáforo rojo, como una alarma en el intensivo, de que ya no estás tan cerca de Dios o que te has desconectado de Dios? ¿Cuál es la señal, crees tú, que dice, ups, desconexión, desconexión, desconexión? Indiferencia, dices tú. Ya no lo escuchamos. Falta de comunión, todo eso es desconexión, correcto.
Esos son efectos de no estar cerca. ¿Pero qué produce esto? Si tú tienes preocupación o tienes ansiedad, es una alarma. Amén. Entonces, chequéense su nivel de ansiedad y su nivel de preocupación. ¿Qué te preocupó esta semana? ¿Qué te está preocupando hoy? Porque al estar preocupado, lo que estamos diciendo es, yo tengo que ver qué hago, porque no tengo un Padre Celestial que me ama. Yo tengo que resolver este problema. Yo tengo que ver cómo le hago en esta situación, porque Dios no me ama. ¿Se imaginan entonces lo que es para Dios que uno dude de Él? Que uno se preocupe. Y Él estará diciendo, pero ¿por qué te preocupas? A mí pues me estará diciendo, ¿por qué te preocupas? Y eso que tú te preocupas, yo lo hice, yo lo formé, yo lo conozco, yo sé qué está pasando, yo conozco los tiempos, tengo el timeline. No te toca preocuparte ni tener ansiedad, te toca agradecerme por mi intervención, agradecerme que soy tu Padre, agradecerme que voy adelante de cualquier cosa que pueda pasar, cualquier cosa que pueda pasar. Entonces, el mal de este siglo es la ansiedad. La mayor parte de Estados Unidos vive de medicamentos para mantenerse tranquilos, antidepresivos y cosas para mantenerse estables y sin ansiedad. Ese es el mal de este siglo, porque el mal de este siglo es estar separado de Dios y querer ir en contra de las reglas de Dios, haciendo lo que no corresponde. Con razón hay tanta ansiedad. Pero si en nuestro corazón hay ansiedad, y hermanas y hermanos, en el mío hay y ha habido, pero el Señor me hace ver y me dice, estás desconectada en una parte, se te destrabó un alambre, Helen. Conectémoslo conmigo, porque todas las cosas yo tengo el control y la autoridad de ellas. Él quiere a través, miren, es como, ¿saben cómo lo miro? Como cuando ve uno que le ponen al conejo la zanahoria ahí enfrente para que la vaya a traer, pero que nunca la logra alcanzar con tal de que corra y siga en una dirección el conejito. A mi hija cuando aprendía a nadar, por ejemplo, les tiraban fichas abajo en la piscina para que perdieran el temor de tirarse a lo profundo y les tiraban premios abajo. Y por el premio se tiraban para ir a traerlo, ¿verdad? Y el Señor me decía, así hago con tu propósito. El propósito final está allá, porque no termino. En cuanto logras uno, tengo otro, tengo otro, tengo otro. En medio de que alcances cada propósito, estoy trabajando lo que más me importa, que es tu carácter. Y formando a Cristo en ti. Porque al final nosotros no nos vamos a ir ni con casas, ni con carros, ni con puntos, ni aún con cuerpos en dieta. Todo se queda, pero tu carácter y el canasto de frutos se va contigo. Entonces, en el propósito está el que Él va a formar carácter en nosotros. Y ayer hablábamos con unas amigas y les contaba que al estar estudiando eso, uno ve que muchas veces lo que tiene que aprender es de gente que ha tenido muchos fracasos, porque de los que cuando hacemos algo y nos sale re bien y fácil, rápido se nos olvida, porque fue fácil, pero lo que nos costó, eso sí nos recordamos. Entonces estaba viendo ahí un listado de personas que han estado en ejemplos de múltiples fracasos, pero que al final todo tenía un propósito. Y uno de ellos es el presidente Abraham Lincoln. No recuerdo la cantidad de años que tomó, pero fácil tuvo 12 fracasos. Quiso ser senador, no quedó, quiso ser no sé qué, no quedó, quiso ser concejal, no quedó, quiso ser vicepresidente, no quedó, quiso ser, no, casi cada 2 años, cada 4 años que él se metía algo. No, y no. ¿Y saben qué? ¿Por qué tenía que fracasar tanto? Porque Dios lo estaba enseñando a pelear. Porque a él lo escogió Dios para pelear la única batalla civil que peleó Estados Unidos. Y él tenía que saber pelear y no tener miedo y volverse a levantar. Ese proceso lo llevó a él a prepararse para ganar una batalla y para sacar la esclavitud de un país. Si él gana a la primera, no creo que hubiera podido hacer esta. Entonces, todos tus fracasos,
todos los proyectos que quisieron nacer y no nacieron, todas las circunstancias que no pasaron, todos los espacios donde creíste, aquí me toca, esto es lo que Dios, y no entra la cosa, no pasa la cosa, no sucede lo que estábamos esperando. Y en vez de sí, tienes un no, 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 no. ¿Qué haces con ese no? Va a formar carácter en tu vida. Y a través de cada una de esas circunstancias, mira todas las cosas que tú sientes que han sido lo que han hecho que tú te sientas fracasado. Y que ya no tengas ganas de probar nada, porque ya fracasé 2, 3 veces en una misma cosa. De plano no es mi llamado, no, de plano que tal vez sí. Lo que te falta es músculo espiritual, ¿verdad? Hay que levantar pesas de fe, hay que pasar por procesos y experiencias, hay que pasar por ataques, por juicios equivocados, hay que pasar por momentos complicados donde te sentís inseguro para ver la mano de Dios, hay que pasar con una circunstancia que te quiten el trabajo y no tengas provisión para conocer a Jehová Jireh. Amén. Miren, cuando uno ve estas cosas, uno se va dando cuenta que Dios, al final, la verdad, que lo único que cuenta son las vivencias que nos han tocado. Yo nunca olvido el día que entré a la cirugía porque me operaron la cabeza en el 2006, diciembre de 2006. Y me hicieron una cirugía abierta, una craneotomía. Y me recuerdo que cuando ya estaba por entrar a sala de operaciones, las enfermeras gringas son un poco frías, ¿verdad? Muy frías. Entonces entré al área de recepción, me pusieron un ticket aquí, como en Pais, ¿verdad? Con un código de barra, otro código de barra en la pierna, en el talón, por si salía de pies primero, ¿verdad? Dije yo, ¿qué estarán haciendo? Y fría, me dice la enfermera, tome esta bolsa para sus zapatos, esta bolsa para su ropa, joyas y todo eso no deja, y me cierra la cortina del cubículo para prepararme para entrar como me hizo Dios. Y cuando yo me estaba desvistiendo y preparando, yo decía, Señor, yo sé que yo puedo morir en esta cirugía porque me lo dijo, el doctor me lo dijo mucho. Esto puede pasar, puede salir sin hablar, sin caminar, puede salir así, 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 y sí puede salir muerta, por donde vamos a trabajar. Y cuando yo me quitaba todo, le dije, Señor, ¿qué me llevo? ¿Qué me llevo? Ni a mi marido, ni a mis hijos, ni mi trabajo, ni todo lo que he producido. ¿Y cuántas horas de trabajo dediqué, Señor? Y no me llevo nada. ¿Qué tengo? Y me dijo, tienes la relación que tú y yo gestamos juntos. Tienes los frutos de aquellas cosas que te mandé a hacer en obediencia. Y tienes la fe que se produjo en ti, con cual tú te vas a presentar delante de mí. Todo lo demás se queda. Y ustedes, de veras, todo se queda. Entonces, ¿por qué nos esforzamos y nos ponemos tan ansiosos por otras cosas que de veras no vale la pena? No, es que vale la pena hacerlo, pero si no le has puesto tiempo a Dios y por estas cosas no le has puesto tiempo a Dios, no vale la pena. ¿Me entienden? Porque en el trabajo, en las empresas, en el desarrollo empresarial y esa parte de también encontrar nuestro propósito ahí, Dios forma nuestro carácter y nos hace crecer. Dios usa todas las circunstancias para formarnos a nosotros, en medio de todo lo que Él está haciendo para que se cumpla el propósito final. Entonces, muchas veces uno dice, ¿por qué? ¿Verdad? Algunos aquí estarán sentados hoy pensando, ¿por qué? ¿Por qué me está pasando esto? ¿O por qué me está pasando esto ahora? Y realmente la respuesta está en que es para hacerte más como Jesús. Te pone una circunstancia y dice, a ver qué va a hacer Matela con esto. ¿Va a ir directo a mí a buscarme o va a ir a llamar a medio Guatemala para que le den consejo y pida oración? ¿Qué va a hacer primero? Lo primero que hagas es respuesta de quién eres en Dios. Si tu primera conversación es con el Padre, ahí está tu confianza. Si primero le cuento a medio mundo y a todos los equipos de intercesión, mucha, por favor, en esto y lo otro, y después voy yo solita con Dios, entonces mi confianza está en la gente
en las personas. Está equivocado. Eso no es así. Entonces, quiere el Señor ver que nosotros realmente estemos formados de acuerdo a lo que Él está diciendo. Dice esto Rick Warren: si Dios te va a hacer como Jesús, te va a hacer pasar por las cosas que Jesús pasó. ¿Qué te parece? Pues sí, ¿por qué no? Si el Hijo de Dios pasó por esas cosas y el Padre permitió que eso pasara, también lo va a hacer con nosotros. Todo lo que Él crea que tú tienes que pasar para romper tu carácter, romper tu necedad, tu terquedad, tu dependencia en ti o tu fuerza humana, lo que tengas que hacer. Porque al final Él te quiere cerca, te quiere hecho como Él, te quiere con carácter, te quiere enseñable, te quiere dócil. Entonces Jesús pasó por muchas cosas para que nosotros podamos decir: Jesús ya lo pasó por mí, y si Él lo pasó como lo pasó, puedo aprender. Él pasó por todo, pasó por rechazo, pasó por dolor, pasó por temor de la muerte en un momento en Getsemaní, pasó por la prisión, pasó por soledad separado de Dios, pasó por la traición, pasó por juicios de religiosos, pasó por competencia entre sus propios discípulos, pasó con situaciones con su mamá, situaciones con su papá. ¿Qué más les digo? Todo lo mismo que nosotros. Tuvo que depender para comer y provisión. Tuvo que saber su tiempo y tuvo que conocer la voz del Padre. Y tuvo que formar carácter de buscar al Padre y conocer la voz diaria para saber lo que tocaba hacer. Y nunca hacer nada por su propia prudencia. Él es nuestro mayor ejemplo. Y al final, cuando tú llegues a ese lugar y te presentes delante del Señor, se me imagina que nos pasan un rayos X así celestial y dice: wow, yo veo a Jesús ahí, está hasta aquí, o ya llenó el diseño, o te quedaste a medias del diseño que Dios quería que tú tuvieras. Él quiere que cuando te vea, Rosalinda, se mire Él. No tú, Él. Ese es el plan. Eso es que se cumpla su propósito. Que al vernos nosotros, Él a nosotros, se mire Él mismo como un espejo que manifiesta la gloria del Señor. Y sí, nos toca dejarnos trabajar por el Espíritu Santo para esto. Lo lindo de todo esto es que Dios te conoce. No hay nada que Él no sepa de ti. Pero hasta tu más profundo pensamiento que crees que nadie sabe, Él lo sabe todo de ti. Todo lo sabe. Sabe todo de ti. Él es un Padre que te ama más de lo que tú puedes imaginar. Lo que hablábamos con la alabanza, es un Padre que quiere guiar a su Hijo hacia donde tiene que ir. Este ya no es un Dios todopoderoso, sí lo es, pero no es la manifestación de Dios el guerrero, es el Dios, el Padre que quiere que su Hijo cumpla y lo va a guiar. Todos los que tenemos hijos sabemos lo que es amar a un hijo, aunque se porte requete mal o requete bien. ¿Cuánto amamos a nuestros hijos? ¿Y cuánto quisiéramos meternos en todo lo que les pasa para ayudarlos a sobrevivir este mundo y lograr todas las cosas? ¿No te meterías tú en medio de toda situación si yo me pudiera transportar a España y estar viendo a mi hijo allá y a la nena que está en Los Ángeles y al otro que está aquí y estar con los tres como a mamá gallina viendo: comiste, te tapaste, tenés cosas en la refri, necesitas algo, tenés miedo de algo? Estaría uno metido en todo, ¿o no? ¿Cómo será Dios con nosotros? Así el otro día yo estaba muy preocupada por una situación y el Señor me dice: Helen, por mucho que tú te preocupes de eso, solo el único que puede estar ahí soy yo. Mira, a mi hijo le salió una piedra en la vesícula, estaban hasta allá lejos y nosotros hasta aquí, y yo hubiera querido meterme por el celular y aparecer en España para estar con él. Pero tenemos que esperar en Dios y depender de que Dios ponga ángeles, abra puertas, mantenga todo en su espacio, en su lugar, y provea todo lo que Él necesita para lo que hace falta. Y cuando todo eso terminó y la piedra al fin salió y estábamos contentos todos de que la piedra había salido, el Señor me dice:
y tú crees que sos mejor que yo. ¿Por qué, Señor? Así como sos tú, por tu hijo y tus hijos, así vigilo yo por ti. Y te estoy observando, y te estoy poniendo opciones, y te estoy abriendo unas puertas, cerrando otras puertas, dándote al Espíritu y su voz para saber cómo hacer con esto. Porque quiero que salgas aprobada. Pero Él es papá, y hay que saber que sí, papá está allí, ¿verdad? Yo les he contado el ejemplo de mi papá, en el sentido de que teníamos tanta comunicación con él, era una conexión espiritual, el corazón, no sé cómo explicarles, preciosa. Pero me recuerdo que recién regresada a Estados Unidos, él me dio su BMW nuevo para que yo anduviera aquí en la capital, la hijita, trabajando en el San Juan de Dios ad honorem, metida en la zona 1 con su chilerito BM. Y en una de esas yo me paso un semáforo, ustedes, porque en la zona 1 habían árboles que tapaban los semáforos. O a mí yo no lo vi, yo no vi el semáforo, lo que vi fue a la moto que se me atravesó enfrente y atropellé a un señor, ustedes. Hice lo mismo que ustedes, entonces pues dije, yo necesito, ahorita obviamente oré, llamé a mi primo abogado, resolvimos con el motorista, nos fuimos a la emergencia, él estaba bien afortunadamente. Yo dije, esto no se lo voy a contar a mi papá. Esto lo vamos a arreglar, Helencita, tenés tus ahorros, vos pagás la arregladita del carro y tú no le vas a contar, porque que claro, llevaba una semana de haber venido ya dando problemas, ¿verdad? Entonces, voy a mi casa a almorzar, no hay celular en ese tiempo, ¿verdad? No hay celular, estoy hablando de hace unos 32 años más o menos. Y me recuerdo que llegué a mi apartamento y como cosa rara mi papá, mi mamá y yo hablábamos todos los días, pero después de las 7 de la noche. Pero suena el teléfono en cuanto entré al apartamento. Y cuando contesto es mi papá. Y yo le dije, me va a saber que algo me pasó porque estoy asustada todavía del accidente. ¿Cómo hago para disimular que no sepa? Y cuando digo, papá, ¿qué tal? ¿Qué pasó? ¿Necesita algo? Y me dijo, no, ¿qué necesitas tú? ¿Por qué? Le dije yo, si no ha pasado nada. Y entonces me dijo, no sé, fíjate que hace un rato sentí una cosa aquí que me dijo Helen, llama a Helen, Helen te necesita. Entonces ahí ya no pude mentir, ¿verdad? Porque no pude. Entonces le dije, papá, acabo de atropellar a alguien y pasó tal y tal cosa, pero yo voy a arreglar el carro, yo lo voy a hacer. Él no me iba a obligar pero yo quería ser responsable con pagarlo. Y me dijo, mira, ¿cómo está el motorista? ¿Cómo está su moto? ¿Cuánto hay que pagarle? Y te vamos a tener que mandar otro carro para mandar el otro carro al taller, ¿verdad? Y entonces me dijo, yo voy a depositar todo lo que haga falta, así que vos tranquila, gracias a Dios estás bien. Ese es el papá. Ese es un papá. ¿Verdad? No tuve que comunicárselo, él lo percibió, porque está conectado el corazón. Y el del Padre está conectado con el tuyo. Y Él sabe todo lo que a ti te pasa, que te preocupa, que te hace sentir mal, que te pone mal. Lo sabe. Solo es de ir con Él y decirle, Padre, esto estoy sintiendo, esto es lo que tengo, esto es lo que estoy pensando. Y abrir el corazón para dejar que Él intervenga y te dé la sabiduría para hacer las cosas. La palabra dice, este es el versículo favorito de mi pastor Eric, que está por ahí atrás. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaba escrita todas aquellas cosas. En la otra versión dice, todos los momentos de mi vida están escritos, que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Creemos esto, ¿verdad? Nosotros solo regresamos de donde salimos. Nosotros ya estuvimos en la eternidad con Él. Antes de venir aquí ya estuvimos. Por eso hay cosas que uno dice, ay, qué raro, siento como que esto ya lo viví y no lo has vivido, pero es porque ya tenemos una relación con Dios. Luego dice, Salmo 33 del 13 al 15. Estos solo son para que estos se te queden y tú los hables y hables y hables toda la semana. El Señor observa desde el cielo y ve toda la humanidad. Él contempla desde su trono a todos los habitantes de la tierra. Él es quien formó el corazón de todos
y quien conoce el fondo de todas sus acciones. Todo lo conoce el Señor. Isaías 46, del 1 al 3. Escúchenme, todos ustedes en tierras lejanas, presten atención ustedes que están muy lejos. Esto lo está hablando el profeta Isaías. El Señor me llamó desde antes que naciera. Desde el seno de mi madre me llamó por mi nombre. Hizo que mis palabras de juicio fueran tan filosas como una espada. Me ha escondido bajo la sombra de su mano. Soy como una flecha afilada en su aljaba. Entonces él necesita una intervención de algo. Saca la flecha, que aquí en la tierra se llama Henry Tuches. Y dice, vamos pues Henry, peguemos centro. Flecha afilada. No solo sabe quiénes somos, nos tiene en su aljaba. José me sirve para esto, Alejandra me sirve para lo otro, Rafa me sirve para esto, Gaby está lista para esto. Y te va sacando de la aljaba para enviarte en una dirección para cumplir un propósito por lo que tú ya tienes adentro, que Él ya formó. ¿Se dan cuenta? Es precioso entender la dimensión de lo que esto es hay veces demasiado grande como para que se nos penetre, pero cuando pensamos y lo analizamos, es grande lo que Dios dice acerca de nosotros. El Señor guía con fidelidad. ¿Cómo guía? Con fidelidad y amor inagotable a todos los que obedecen su pacto y cumplen sus exigencias. Por el honor de su nombre, oh Señor, perdona mis pecados. Por honor a tu nombre, oh Señor, perdona mis pecados, que son muchos. ¿Quiénes son los que temen al Señor? Él les mostrará el sendero que deben de elegir. Entonces, un prerequisito para que te enseñe el camino es temor a Dios. Quiere decir, no hago nada que no esté en tu voluntad, no digo nada que no quieras que yo diga, no pienso ni deseo nada que no te agrade a ti, Señor, porque mi temor es mi amor y mi respeto a ti, no miedo, es amor y respeto a Dios. Vivirán, dice la promesa, miren, vivirán en prosperidad y sus hijos heredarán la tierra. El Señor es amigo de los que le temen, a ellos les enseña el pacto. Si apuntan estos versículos o los ven después en el YouTube, vayan y medítenlos y pongan su nombre. El Señor me guía con fidelidad y amor inagotable. Porque yo obedezco sus pactos, métanse en la palabra y háblenlo y decrétenlo y van a ver lo que el Señor va a estar haciendo con ustedes día a día. Hay veces lo que pasa es que en nuestro llamado y nuestro propósito nos sentimos insignificantes. Ay, no, ¿cómo me vas a pedir? ¿Tú eso crees que puedo hacer yo? ¿Cuántos de ustedes se sienten insignificantes para el llamado? Sí. Se siente uno insignificante, pero miren, viendo y revisando la palabra, Moisés protestó que no podía hablar en público. Esto nos lo dijo Conchita en su prédica de cuando hablamos de Moisés y de Josué, de la generación de Josué. No puedo hablar, soy tartamudo, no me puedo comunicar, no sé. A pesar de que fue creado y educado en un palacio, él académicamente estaba súper equipado y había estado bajo liderazgo y en liderazgo seguramente por estar en el palacio, pero él sentía que no podía hablar en público. Sara protestó que era muy vieja para tener un hijo, y ahí les voy a hablar de ella en un momento. Jeremías dijo que era muy joven. Pues tampoco, ¿va, José? No se vale. O Camila, o por ahí tenemos a más jovencitos. Gedeón protestó que su familia era insignificante. Hasta eso, mira mi apellido. ¿Sí? Gedeón sí dijo, mira, mi familia es la más, de la tribu más pequeña y la familia más pequeña de esa tribu más pequeña. Cuando Samuel ungió a Saúl con aceite, Saúl protestó que era de la tribu más pequeña, porque era de la tribu de Benjamín. Cuando Samuel ungió a David, Isaí, su padre, protestó que era el hijo más chiquito y toca el primogénito primero, habían 7 antes. María protestó que era virgen. Todos tenían un pretexto. ¿Cuál es tu pretexto? Es que yo soy divorciada, es que yo soy sola. Es que yo no mucho se me quedan las cosas, ya mi memoria ya no mucho me funciona. ¿Cuál es tu pretexto? ¿Les empiezo a sacar unas o mejor no?
Todos tenemos una lista de pretextos. Yo no soy quien para entrar ahí, Señor. Yo no sé moverme en medio de esa gente, Señor. Yo no me siento cómoda en ese lugar, Señor. Yo no conozco nada de leyes, Señor. Yo no entiendo nada de lo que está pasando, Padre. Ni me conozco la historia de mi propio país. Y empieza uno. Con todos los, ¿por qué no me podés usar a mí? Y el Señor solo te mira. Así. Oh, y así ha de ser mi Jesús de guapo. Sí. No sé cómo será, ¿verdad? Pero wow, esos ojos. Él no nos ve como somos. Él ve lo que nos vamos a volver, lo que Él ya te vio como producto terminado. Ya te vio ahí haciendo lo que vio Él dice, yo conozco el final desde el principio. Ya te vi haciendo lo que toca. Yo sé tu propósito y tu llamado más alto. Yo ya lo conozco. Y ya te vi ahí, a pesar de que tú todavía andas atrás del camino, en otros espacios, yo ya te vi haciendo lo que pedí que hicieras. ¿Te equiparé para hacerlo? Sí. ¿Te rodearé de la gente que te va a enseñar cómo se hace? Sí. ¿Te pondré con la gente que tiene la llave de acceso para entrar a esos lugares? Sí. ¿Te daré la provisión que hace falta? Sí. ¿Te daré el carácter? Sí. Aún la memoria, que se te olviden las cosas. Te conviene en algunas cosas no recordar qué te hicieron. Yo llego a reuniones de trabajo en una de mis empresas y me dice una de ellas, usted ya se olvidó lo que esta persona nos hizo, Helen. ¿Y qué nos hizo? Pues hace 24 años, en mayo. Y yo, wow. Ella tiene la memoria, eso es bueno porque hay que recordar. Yo ya no me recuerdo. No, conviene, unas cosas conviene ya no recordarlas porque te son de estorbo, ¿verdad? Pero a lo que voy es que Él ya te vio, no como estamos ahorita. Yo creo que nosotros vemos a nuestros hijos, yo sueño con unas cosas con los tres, yo ya los miro, ya los veo haciendo ciertas cosas. Que no lo voy a decir porque van a oír este mensaje y se van a sentir forzados a... Pero mis sueños y mi expectativa por lo que yo veo que Dios ve en ellos es altísimo. Y aunque todavía están en procesos, cada paso que dan hacia adelante, yo digo, vamos ganando, Señor, vamos avanzando en lo que tú tienes. Y si tú tienes sueños para tus hijos o para tus hermanos o para tu familia, si no tienes hijos, tienes sobrinos, tienes nietos, no tienes nietos, tienes otra familia y tienes sueños para ellos, ¿cuánto Dios más no tendrá sueños? Pero aquí me dice algo el Espíritu Santo que no lo puse en la diapositiva. Una cosa son los sueños que Dios puede tener acerca de ti. Esos sueños los puso en tu corazón para que sea tu sueño. El mismo, no son dos. Él no te va a poner un sueño, que tú tengas un sueño diferente al que Él tiene. Va a ser el mismo y se conectan los dos. Pero no es lo mismo soñar algo. Yo sueño con hacer esto, sueño con que pase tal cosa, sueño vivir esto. Si no le pones metas a los sueños se quedan en sueños y no en propósitos cumplidos. Entonces, muchos propósitos te está pasando que no los has cumplido porque solo estás cuando caiga, cuando pase, cuando ocurra. No, hablábamos ayer, yo voy a poner una empresa, dice una hermana. Yo siento que el Señor me está diciendo poner la empresa. Perfecto. ¿Qué vas a hacer? ¿Tenés productos? Sí. ¿Tenés cómo lo vas a hacer? Sé cómo lo quiero mercadear. ¿Ya tiene nombre? ¿Ya tenés papelería para la empresa? No, hacela. Pero si ni siquiera tengo proveedor, hacé la empresa. Porque va a tomar tiempo. Ponele tiempos, ponele metas, orden, porque si no las pones, no las vas a cumplir. Y cuando sintas pasaron 20 años con el producto, con el nombre, con el sueño y nada que ver. Así nos está pasando a muchos, nos tiene va de soñar y soñar y soñar el diablo. Y mientras que sueñen, que sigan soñando, pero que no bajen a esto, a algo efectivo, que le pongan pies y forma para que no lo logren. Dios es un Dios planificador,
planificador. Miren, leyendo la Biblia cronológica, me impacta el otro día empezando a leer la palabra. Estaba haciendo mi lectura, espero encontrarlo rápido. Pero fíjense que cuando Dios le empieza a hablar a Abraham y le dice que va a tener a su hijo Isaac y va a tener chorros de hijos y descendientes, dice, si ustedes van conmigo a Génesis, capítulo 15, del 15, en el 12 dice, mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí que el temor de una gran oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham en el sueño, ten por cierto que tu descendencia morará en la tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán de gran riqueza, con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz, serás sepultado en buena vejez, y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no han llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Cuando yo leí esto le dije, Señor, Isaac ni había nacido. Y ya le estaba diciendo a Abraham, todos los de tu generación y tu descendencia van a estar en esclavitud 400 años. Y cuando salgan de ahí, les voy a hacer y vas a hacer, y les dice todo. Entonces yo terminé mi lectura ese momentito y me fui a preparar para el día. Y en lo que me estaba bañando, lo pensé, ¿va? Porque miren, lean la Biblia en el 2024 para el 2024. Esto aplica hoy. Y le dije, Señor, ¿cómo así que Abraham ni nació su hijo ya? Y ya le estás diciendo lo que va a pasar con ellos y la esclavitud de Egipto 400 años. ¡Qué dichoso! Abraham, que le avisaste con tanto tiempo de anticipación. Fue lo que le dije, no que estaba yo bañándome. Y me dijo el Señor, puedo hacer lo mismo contigo. ¿Por qué no? Puedo hablarte de cosas futuras antes de que pasen. Abraham era mi amigo, caminaba conmigo, le podía hablar todas las cosas. ¿Quieres tú oír antes que las cosas pasen para poder prepararte para las cosas? Sí, hermanos. Ese es el Dios que tenemos. Un Dios que se anticipa, sabe todo antes. Y se lo habla a Abraham, aún sin que haya parido al primero, ni siquiera a Ismael. No tiene nada. Y se lo dice. Ay, no, Señor, no hay nada que tú no nos vayas a decir. No hay nada que tú no sepas, que no tengas una estrategia, un plan en la vida personal, familiar, congregacional y para esta nación y las naciones. Eso así es. Entonces, ¿conoces tu propósito? Ya te lo pregunté, la mayoría de personas no conocen su propósito. Viven la vida para ver qué pasa y a la suerte de las cosas. Otros lo conocen, pero no saben cómo cumplirlo. Porque hay que pasar del propósito a poner metas, tiempos y cuidar que se cumplan esas metas. Esforzarse para cumplir esas metas, ¿verdad? Yo recuerdo que tanto que me profetizaban que el Señor me había dado el llamado de profeta a la nación, y tanto que me decía el Señor desde los chiquita, desde los 17 años. Pero hasta que llegó un momento, dije, yo me tengo que equipar. Yo no voy a aparecer águila un día siendo gallina. Eso no pasa, pues no es así que el Señor haga la varita y yo ya soy profeta. Eso toma un proceso, toma un tiempo, toma equiparse, toma ir a activaciones proféticas, toma ir a escuelas proféticas, toma estar cerca de profetas, aprender de otros. Es conocer la palabra profética más segura antes que cualquier otra palabra. Requiere metas y espacios específicos para alcanzar lo que el Señor está diciendo que tú eres. Dios ya te dijo que es el llamado, pero el proceso para llegar ahí lo vas a tener que oír de Dios y caminarlo, cumplirlo. Primera de Pedro dice 4:10, según cada uno ha recibido un don especial,
Úselo sirviéndoos los unos a los otros como buenos administradores de la multiformidad o de la multiforme gracia de Dios. Estamos siendo buenos administradores de lo que Dios nos ha dado y de los dones que Dios nos ha dado. Para entender esto es necesario tener identidad en Dios y entender que su propósito para cada uno es individual y es único. Aquí no hay copy-paste. Aquí no hay dos Conchitas. Una. Aquí no hay dos Ineses, solo hay una. Y el propósito de cada una se tiene que cumplir. Me puedo usar mucho como alguien se mueve en el ministerio, en el llamado, lo que sea. Pero no soy esa persona. Tengo que ser quien Dios me mandó a ser. Y hay un propósito individual. Miren, Dios nos hizo tan individuales que nadie tiene la misma huella que tú. Nadie tiene la identidad de tu iris como tú. Nadie tiene el ADN exacto que tienes tú. Somos individuales. Aunque clonan cosas y ahorita van a clonar más, esas copias no tienen identidad. Lo creado por Dios, todo es individual. Y conoce tu huella, y conoce tu sonido, y conoce tu voz, y te conoce el Señor a ti y conoce tu propósito. Dios es, dice Job 12:10, Dios es el que dirige la vida de sus criaturas. La vida de cada uno está en su poder. Él tiene la autoridad y nosotros nos adherimos a esa autoridad y caminamos bajo esa dirección. Proverbios 18:16 dice, con un don se abren todas las puertas y se llega hasta la gente importante. Los dones Dios te los da para llegar a ciertos lugares. Y gente importante puede ser hasta un huérfano en el interior de Momostenango. Esa persona puede ser la más importante para Dios en un momento. Y tu don te puede llevar ahí, así como te puede llevar con cualquier personaje conocido o famoso. Tienes un destino, entonces tenemos que creer que Dios tiene un propósito para ti, Dios tiene un destino para ti. Conoce a tu Dios, esto ya voy resumiendo, descubre tus dones y tu dirección. ¿Cómo te llamaría Dios a hacer algo y no darte los dones que necesitas para hacerlos? ¿Cómo sé cuál es mi destino? ¿Cómo sé cuál es mi propósito? En la mayoría de los casos te voy a decir, de donde Dios te sacó, ahí está tu llamado. Si tú saliste de un matrimonio hecho un desastre y lo que Dios hizo fue restaurar tu matrimonio, probablemente tienes un ministerio de matrimonios. Si saliste de una quiebra financiera y te tocó aprender a salir de la pobreza y de quiebra financiera, probablemente tu llamado es para enseñar acerca de finanzas. Si saliste de un problema de sanidad, de enfermedades, tu propósito es enseñar y estar en el ministerio de sanidad. Si tu fortaleza o tu debilidad estaba en oír a Dios y Dios interviene de formas para que aprendas a oír su voz, probablemente estás siendo llamado para ser profeta. De donde saliste, de donde estabas en tu peor momento, probablemente de ahí sale parte de tu asignación y tu llamado. Entonces hay que evaluar de dónde me sacó Dios, dónde lo conocí, a través de qué circunstancia lo conocí, porque ahí puede estar escondido el llamado y el propósito y el ministerio que yo tengo. Amén. Además, ¿qué se te facilita? ¿Qué te gusta hacer? Pregúntate, ¿qué te gusta hacer? Por ejemplo, dentro de la parte, y esto hablo eclesiástico y no eclesiástico, y como dice Robert, no hay separación entre los dos, somos hijos adentro y afuera de la iglesia. No cambiamos de rostro, ni de cara, ni de asignación, ni de vestido, somos los mismos. Y los dones sirven en los dos lugares, adentro y afuera de la iglesia. El don que tienes en la iglesia lo necesitas usar también allá afuera. Entonces, ¿cuáles son los dones? ¿Qué se te facilita? Yo me recuerdo cuando empezamos nosotros a aprender de guerra espiritual hace mucho tiempo, y me recuerdo que nos tocó ir al Parque Central a orar por una guerra espiritual que había que hacer, y yo era la persona más apenada que ustedes se puedan imaginar. Ahora a Víctor le da pena andar conmigo porque ya no me da pena nada. Y dice que con la edad tenemos más permiso, ¿verdad?, para decir todo lo que se nos dé la gana. Pero bueno, yo era muy apenada, me daba mucha pena que me vieran orando o que me vieran, porque yo tenía mucho
mucha acusación de mi familia por haberme convertido. Entonces yo era una cristiana escondida. Y que me pusieran a orar, que cuando hagan guerra espiritual que me manden al lugar más escondido de Guate, yo me voy para allá, pero que nadie me mire. Y cuando me dice, Pastor Helen, te toca el Parque Central a las 10 de la mañana. O sea, ya a medianoche también es feo, ¿verdad? Pero... Y tuve que ir con el equipo a orar y a hacer guerra con aquellas guerreras que solo falta que saquen las banderas y empiecen a gritar, ¿verdad? Yo decía, cállense, mucha, bájenle. Nomás calladito, ¿verdad? Para que no se notara. Pero yo amo ahora. Pónganme a guerrear, pónganme a ir a hacer actos proféticos, envíenme a lugares así por Dios para hacer, y yo ni lo pensamos. Hay que subir helicóptero, vamos en helicóptero. Hay que subir un volcán, vamos a encaramarnos al volcán. Vamos a tener que ir a un lugar, a una cueva del inframundo donde están los brujos, vámonos a la cueva. Porque ya es una asignación, te consume hacer lo que Dios te manda hacer. Pero ese mismo día en el parque había un hombre predicando en la esquina a viva voz, evangelizando y evangelizando y evangelizando. Y ahí sí le dije, Señor, eso sí no me lo vas a poner a hacer a mí. No me gusta a ustedes, no puedo. Ese obviamente no es mi llamado, pero yo conozco otros que tienen una capacidad para evangelizar en la calle. ¿Y dónde me los encuentro? Que voy mucho a los hospitales y hay muchos con sus megáfonos. Siempre me bajo del carro con dinero entre la bolsa porque los quiero bendecir. Yo no puedo hacer lo que ese hermano está haciendo con el megáfono día y noche enfrente del Roosevelt, del San Juan y del Ix. Él lo está haciendo y la gente se está convirtiendo. Amén. Entonces, ¿cuál es lo que te apasiona y cuál es lo que no? Lo que no, de plano no te toca. Gracias a Dios. Pero lo que sí, hay que hacerlo. Entonces, dones motivacionales, los conocemos, voy a ir rapidito, voy a ir hasta el 6, dice, pero teniendo dones, solo sepan que a cada uno Dios nos dio el don que Él quiso dar. Esto no se compra, no se gana, no se estudia, no se obtiene, es un regalo y Dios te lo da. Pero tiene dones que difieren según la gracia que nos ha sido dada. Usémosla, si es de profecía, si el de profecía, úsese en proporción a la fe. Si el de servicio, en servir. El que enseña, en enseñar. El que exhorta, en exhortación. El que da con liberalidad. El que dirige con diligencia. El que muestra misericordia con la alegría. Entonces, si lo vemos, profecía es el don de motivar a las personas para acercarse a Dios. Eso es todo. No tienes que ser un profeta que profetiza qué va a pasar los próximos 15 minutos de los próximos 10 años. No, es una palabra que motiva a las personas para que se acerquen a Dios, para que lo conozcan. Dice, siervo sirve a las personas, ama servir. Miren, yo conozco gente que podemos estar en las mejores conversaciones alrededor de una mesa, teniendo aquellas profundas conversaciones en la mesa, y la que tiene el llamado de servir se levanta a recoger los platos en medio de la conversación. Y le digo yo, ¿qué te pasa? ¿Por qué no puedes dejar los platos para después? Ella quiere servir. No, sigan hablando ustedes, yo lavo. Se siente bien sirviendo. Ese es su don. Eso es lo que a ella le gusta. Maestro, enseña a las personas a acercarse a Dios. Motivador, tiene palabras de ánimo para las personas. Dador, desea llenar las necesidades de las personas financieramente. Líder, desea liderar a través de organizar cosas. Miren a Ricardo, eso es lo máximo para administrar y liderar tú. Sinceramente, Ricardo. Él nos pone objetivos y todo. Nosotros tenemos una idea de qué queremos hacer con el área de niños. Pero el martes pasado hubieran visto lo que nos presentó Ricardo. Objetivos de esta manera, con esta forma, de esta organización, ¿verdad, Ricardo? Sí, entonces qué bueno. Empático, desea identificar y empatizar con las personas. Y si tú metes a todos estos juntos alrededor de una persona, de una situación bien específica, te vas a dar cuenta que cada quien tiene su manera de actuar. Por ejemplo, si alguien aquí se para y dice, miren, a mí me acaban de sacar del trabajo, no tengo empleo. ¿Qué hace el que profetiza? ¿Qué le va a decir? Le va a dar palabra.
En ningún momento te desampararé, sino que estaré contigo y la provisión vendrá a través de X, Y, Z, ¿verdad? El que sirve se va a ir a traer a ver qué le hace de comer para que coma algo, ¿verdad? Porque pobrecito está angustiado, le va a entregar un poco de agua o le va a agarrar una silla o le va a decir, vení hermano, siéntate por acá. El maestro le va a enseñar lo que Dios dice acerca de una vida ordenada en sus finanzas. El dador, el motivador le va a decir, no vos, eso no es nada. Vieras lo que a mí me ha pasado. Te va a ir bien, no tengas pena, vas a estar bien. El dador va a decir, ¿cuánto le doy? ¿Cuánto le doy? ¿Cuánto ganará? ¿Le doy todo un sueldo? ¿Lo ayudo con un súper? ¿Lo ayudo con la mitad de lo que gana? ¿Cuánto le doy? Dice el que tiene finanzas. El líder empieza a organizarle la vida. Mira, te voy a decir, ahorita vas a llenar este currículum, te voy a buscar lugares y te voy a... Así lo va a llevar. Y el empático va a decir, ay, pobrecito, vamos, qué difícil esta situación. Pero todos servimos, porque a veces necesitamos empatía. A veces uno tiene un gran problema y la gente le dice, ¿y qué? Dale, ¿qué te preocupa? Y uno solo quiere un apapacho que dice, siento lo que sentís, siento lo que estás sintiendo. Y ese que empatiza es más fuerte que el que él está profetizando. Le dio más lo que necesitaba. Entonces, solo quiero darles, con esto quiero cerrar ejemplos de la palabra. Quiero decirles, Génesis 39, solo se lo resumo por el tiempo. José, que es un ejemplo para nosotros tan grande, pero a través de leer la Biblia en el 2024, para el 2024, Dios me está abriendo para ver cosas que yo no había visto en la Biblia, aunque la he leído varias veces. Dice en el 39, ¿con quién trabajaba José cuando se lo llevaron al palacio? Con Potifar. ¿Quién era Potifar? Un oficial egipcio. Y él sirvió y ahí atendió y hizo todo hasta que la mujer de Potifar lo desea y lo trata de violar, él no se deja y entonces lo acusa. ¿Y qué hace Potifar? Lo mete preso, ¿ok? Se va preso. Después está el copero, está el panadero, tienen sus sueños mientras que están en la cárcel. También ahí José gobierna y establece, Dios lo usa donde él va. Entonces él se volvió el ministro, el intérprete de sueños de Mariscal Zavala. Literal. José estaba en ese tipo de cárcel, con gente de cierto espacio. En ese tiempo, él era un intérprete de sueños. El don principal de José era ese, aunque era un excelente administrador. Pero su don era interpretar sueños. Entonces él le dice el sueño al copero, le dice el sueño al panadero y les dice, cuando estén ante Faraón, ahí se recuerdan de mí. Y miren lo que pasa. A los 2 años se recuerda el copero de José. Pero miren qué lindo, Faraón tuvo un sueño, nadie se lo puede interpretar, el copero se recuerda, y entonces dice, y Faraón dijo a José en el 15, y he tenido un sueño y no hay quien lo interprete, y he oído decir de ti que hoy es un sueño y lo puedes interpretar. José respondió a Faraón diciendo, no está en mí, Dios dará a Faraón una respuesta favorable, dependiendo de Dios. La idea pareció bien a Faraón. Faraón era más alto que Potifar. Potifar servía a Faraón. La idea pareció bien a Faraón y a todos sus siervos. Entonces Faraón dijo a sus siervos, ¿podemos hallar un hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Y Faraón dijo a José, puesto que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay nadie tan prudente ni tan sabio como tú. Y si siguen leyendo, lo nombra como el encargado de administrar lo que el sueño mostraba. ¿Podría haber cumplido su asignación José si no hubiera estado cerca de Faraón? Si él sigue cerca de Potifar. Miren, es que en Dios está todo. ¿Cuál fue la razón por que esa señorita o esa esposa se le pusiera el ánimo como se le puso con José? Él hiciera lo que hizo y lo manda a la cárcel. Porque había que salir de la casa de Potifar para entrar a la casa de Faraón, para administrar a toda una nación y servir a sus hermanos.
y preparar a todas las naciones de ese momento y de ese espacio por 7 años de provisión y de escasez. Wow, le digo, Señor, tú tienes que movernos de lugares y hacernos pasar por cosas para cumplir nuestros propósitos. El don siguió activo en todos lados, con Potifar, con Faraón, en la cárcel, con sus hermanos, todo el tiempo fue el don. Pero lo vemos que los propósitos fueron cambiando. Entonces, si Dios te cierra una puerta y decís, pero ¿qué pasó? ¿Qué injusticia la que me está tocando vivir? Pudiera haber dicho José. Pero ese camino era el necesario para subir las gradas a Faraón. Podemos ver a Dios trabajando de esa forma. Amén. Luego con Sara, de Saraí a Sara. Sabemos que ella dijo, no puedo, soy muy vieja, no puedo tener hijos, este vientre no puede dar hijos. No es posible engendrar a esta edad. Dice que ya le había dado la palabra a Dios a Saraí y a Abraham. Casi 10 años después, Dios le recuerda a Abraham que le tiene una promesa. 10 años de espera. Le recuerda que va a tener hijos. Y fíjense que esta Biblia tiene unos comentarios, y solo les quiero leer el comentario, lo puse aquí. Dice, Saraí, al parecer, comienza a preguntarse si la promesa la incluye. Y aquí hay un paréntesis que dice, y Saraí empezó a considerar en su corazón que ella no era parte del plan. Y cuando lo leí, me dijo el Señor, ¿cuántas cosas te he hablado a tu corazón que tú consideraste que yo no tenía que usarte a ti para hacerlo? Y buscaste un plan alternativo. ¿Qué has decidido en tu corazón que no voy a hacer? ¿Qué has decidido que no voy a cumplir? ¿Qué has decidido que lo que dije no va contigo? Porque tenemos muchas. No, de plano, esto no era Dios. Ya se tardó mucho. Y eso que 10 años. ¿Saben cuántos años más tuvo que esperar? Hasta, dice aquí, 25 años después de la promesa nace Isaac. 15 años más. Pero ¿por qué hizo Dios eso? Se han preguntado, ¿por qué Dios hizo tanto tiempo si pudo haber sido en el año? ¿Por qué no pasó? Si Lot y sus hijas en incesto tienen relaciones y quedan embarazadas las dos el mismo día que estuvieron en relación con su papá. ¿Por qué uno puede quedar embarazado en un día y esta toma 25 años? Porque hay un propósito. ¿Cuál era el propósito? Abraham y Saraí salieron de Ur de los Caldeos, un lugar de alta idolatría a la fertilidad, al Dios de la fertilidad. ¿Saben cuántas cosas habían entregado a esos ídolos ellos? Y Dios dijo, voy a dejar que pase tiempo y más tiempo para que no digan que fue por el sacrificio a Moloc o a Baal que ella está embarazada. Que todos sepan que este soy yo. Porque si lo hago muy rápido van a creer que fue por aquello que ellos hicieron antes. Entonces miren cómo Dios piensa. Otra cosa que me tiene, pero de veras, intrigada, porque estábamos hablando el otro día, cuando estamos platicando a veces con nuestros hijos que empiezan a analizar la Biblia, uno de nuestros hijos nos dice, mira, pero es que Adán vivió 930 años. No, hombre, eso es metafórico, dice. Ustedes porque todo lo agarran. Eso es nadie vive 930 años, mamá. Hay mucha metáfora en la Biblia. Interprétenla bien. ¿Verdad? Empieza la cosa. Entonces, bendito Dios, porque estamos leyendo la palabra otra vez, porque todo lo que quieras saber, Dios te la va a contestar. Miren esto. Adán llega a 930 años. ¿Para qué hizo Dios eso? ¿Cuál fue el propósito de que viviera tanto? El Creador tiene un propósito en esto. Oír la versión original de la creación como Dios la ordenó, la manera que debía de vivir la humanidad, la caída y cómo impartió castigo a su misericordia. Adán está vivo 930 años para contar la historia, el original, hasta el papá de Noé. Sabían la historia del que lo vivió. Si muere antes, lo oyen de segunda mano y no es lo mismo el original. 930 para que generación tras generación, tras generación, tras generación, hasta Lamec, papá de Noé, lo oyera fresco para pasárselo a Noé, porque después venía la destrucción de la tierra.
Y si ustedes ven, fíjense que Lamec vivió 60 años, el otro 70 años, el otro 80 años. Pero Adán, 930. Y Noé, 930. Para que Noé contara lo que pasó antes del diluvio, durante la preparación del arca, la salida del diluvio y la asignación nueva para la humanidad. ¿Tendrá Dios propósitos? Ay, hermanos, miren, la Biblia está plagada de historias. Si las queremos encontrar, las vamos a ver. Y Dios solo nos abre los ojos. Él es un Dios lleno de propósitos, perfecto y exacto calculador. Conoce todo de ti, conoce todo lo que viene, conoce todo lo que va a pasar. Conoce tus preguntas hoy, porque algunos de ustedes ya vivieron unos propósitos y los cumplieron, pero Dios tiene nuevos propósitos, tiene nuevos ciclos, tiene nuevos tiempos. Y tenemos que regresar a este lugar en Dios donde Él nos hable y nos diga cuál es su propósito.